Tepoztlán, el cerro del Tepozteco. No sé cómo explicarlo sin que suene a exageración, pero hay sitios donde el cuerpo entiende algo antes que la cabeza. No hablo de intuición, hablo de esa clase de aviso que te entra por la nuca como una mano fría y ya no se va. Allí arriba me pasó eso, mucho antes de ver nada, mucho antes de entender nada. Ese ruido fue lo primero que se me quedó pegado. No el lugar, no la casa, ese ruido. Porque no sonaba como algo normal. No sonaba a cubiertos, ni a platos, ni a una cena cualquiera. Sonaba mal. Como si un trozo de metal estuviera rozando una superficie demasiado dura, con una paciencia enferma. Un sonido que no buscaba ser fuerte, solo quería entrar, meterse dentro de la cabeza. Y el olor, Dios, olía a copal, sí, pero no a copal limpio, no a ritual bonito, no a incienso agradable. Era un humo más espeso, más viejo, como resina quemada en un cuarto cerrado durante años. Se me pegaba al paladar. Cada vez que tragaba lo notaba bajar despacio, como si estuviera tragando aire usado. Y el aire allí no corría. Eso fue otra de las cosas que me puso enfermo sin que yo supiera todavía por qué. Respirabas, pero no sentías alivio. Era como si el oxígeno ya hubiese pasado demasiadas veces por otros pulmones antes de llegar a los tuyos. Eso fue antes de entrar, antes de Javi, antes de que empezara el desfase. Íbamos subiendo hacia San Juan Tlacotenco, casi al final de la tarde. Yo iba mirando por las ventanillas, intentando distraerme con el paisaje, pero cuanto más avanzábamos, peor me sentía. La carretera era estrecha, con curvas cerradas, piedra roja a ambos lados y esa luz naranja del atardecer rebotando en las montañas como si la roca estuviera húmeda. ¡Oh, viva! Sé que suena ridículo, pero en algunos tramos dejaba de parecer una pared y empezaba a parecer otra cosa. Relieves que parecían pómulos, grietas que parecían cuencas, sombras con forma de ojos. Demasiados ojos. Dani iba delante con el móvil en la mano, siguiendo la ruta, y de pronto soltó un «Esto está mal», con una voz rara, bajita, como si no quisiera molestar a algo. Me enseñó la pantalla. La línea del GPS atravesaba la montaña en recto. No por carretera, no por sendero, en recto. Como si para llegar allí hubiera que pasar por dentro del cerro y no rodearlo. Yo iba a decir algo, pero Javi habló antes. O no. No fue así. Eso es justo lo que me sigue jodiendo cuando lo recuerdo. Sus labios se movieron antes. Lo vi clarísimo. Por el retrovisor interior se le formó la frase en la boca. Vi la mandíbula moverse. Vi el gesto de tranquilos. Y luego hubo un hueco pequeño, asqueroso, medio segundo, tal vez menos. Y después llegó la voz. Es normal aquí. No salió mal. No salió rota todavía. Pero llegó tarde. Como si alguien hubiera reproducido su voz con un retardo mínimo. Nadie dijo nada. Laura siguió mirando por la ventanilla y murmuró: «No hay nadie». Y
Tenía razón. No nos habíamos cruzado con un solo coche en no sé cuánto tiempo, ni gente caminando, ni una moto, ni un perro, ni luces en las casas, nada. Era una de esas ausencias que empiezan siendo detalle y acaban ocupándolo todo. Los grillos empezaron de golpe, llenándolo todo de repente, y yo casi agradecí ese sonido porque era normal. Era terreno conocido, era una prueba de que el mundo seguía funcionando. Pero entonces se cortaron. No bajaron, no se alejaron, no fue gradual, se cortaron. Y ahí el coche cambió. No el motor, el sonido del interior, como si de pronto estuviéramos circulando dentro de algo cerrado, algo más estrecho que la carretera, algo que absorbía las frecuencias altas y nos dejaba solo el peso. Me toqué la nuca sin pensar. La tenía helada, pero la frente me sudaba. Miré el reloj. No sabría explicarte esto de forma técnica porque no fue técnico. Los segundos no pasaban bien. El segundero no marcaba un ritmo normal. Daba pequeños saltos raros, como si dudara. Yo conté 23, 24 y antes de que pudiera pensar 25, ya sentía que el tiempo había resbalado. Dani miró su móvil, yo el reloj y Javi el suyo. No va bien, dijo Dani. Javi volvió a responder, otra vez con ese maldito retraso entre labios y voz. Sí, va. Le miré fijamente entonces, ya sin disimulo. Quería pillarme a mí mismo exagerando. Quería convencerme de que era su gestión. Cansancio, carretera, luz rara, lo que fuera. Pero no, lo vi. Le vi la boca pronunciar la frase antes de oírla. No siempre igual, a veces un poco más tarde, a veces un poco menos, pero siempre después, siempre después. Luego parpadeó, y aquello me dio peor espina todavía, porque no cerró los ojos a la vez. Primero uno, luego el otro, como si un lado de la cara no estuviera coordinado con el otro. Laura lo vio también. Se inclinó un poco hacia él y dijo, seca, eso no es normal. Javi sonrió y otra vez pasó. La sonrisa apareció primero, esa pequeña curva en la boca, ese gesto de estoy bien, relajad. Y después, con ese mismo hueco de retraso que ya me estaba volviendo el estómago, llegó la voz. Estoy bien. No lo estaba. Yo ya empezaba a entender que el problema no era que Javi estuviera raro. El problema era que alrededor de Javi el tiempo había empezado a ir mal. La casa aparecía de golpe, sin presentación, sin camino claro, sin nada que la anunciara. Simplemente estaba ahí, pegada a la montaña, como si hubiera salido de la roca en vez de haberla sido construida. No recuerdo haber visto una entrada como tal. Recuerdo mirar al frente, apartar la vista un momento y ya estaba. Dani paró el coche. Nadie abrió la puerta enseguida. No hizo falta que nadie dijera qué mal rollo, ni ninguna tontería de esas. Se notaba la casa no parecía vacía, pero tampoco daba señales de vida. No se oía un electrodoméstico, no se oían cubiertos, no se oía una tele de fondo, ni una conversación amortiguada tras las paredes. Nada. Era como mirar una fotografía. Y entonces me di cuenta de otra cosa. Arriba, en las copas de los árboles, el viento sí se movía, se oía, se veía incluso, pero a ras de suelo no llegaba nada.
ni una ráfaga, ni una hoja, ni un mechón de pelo de Laura. Era como si el aire se negara a bajar. Fue Laura quien lo vio primero. La mujer estaba sentada afuera, junto a la casa, completamente quieta. Y cuando digo quieta, no hablo de una persona sentada descansando. Hablo de una inmovilidad sin pequeños ajustes, sin recolocar la espalda, sin rascarse, sin cambiar la posición de los dedos, sin tragar, sin nada. Javi abrió la puerta del coche y bajó. Yo no quería que lo hiciera solo, pero tampoco me moví. Me quedé viéndolo caminar hacia ella con esa sonrisa tensa que pone la gente cuando intenta comportarse con normalidad, en situaciones que no la tienen. Se paró a unos pasos y dijo: «Buenas». Y no salió bien. Primero vi el gesto en su boca, luego el aire quieto, y después llegó la palabra. Buenas. Hueca, con pecho, sin garganta, como si no la hubiera empujado él desde dentro, sino algo debajo de él. La mujer levantó la cabeza despacio, pero no miró a Javi, miró al lado, a un punto vacío, fijo, como si hubiese alguien más allí de pie. Eso me dio tanta grima que tuve que apartar la vista un segundo. «La casa está lista», dijo, seco, sin saludo, sin interés, sin emoción alguna. Javi asintió, otra vez tarde respecto a su propia voz. Gracias. La palabra se le aparteó en la boca, como si hubiera dos versiones intentando salir a la vez. La mujer le pasó la llave sin tocarle la mano. Ni un roce, ni un accidente, nada. Se la dejó caer en la palma, con una precisión quirúrgica, y en cuanto terminó, volvió a mirar el mismo punto de antes, siempre al mismo punto. Eso fue peor que si no hubiese mirado a nosotros, porque significaba que había algo más importante que nosotros allí, algo que ella sí veía. En cuanto abrió la puerta me llegó el olor y casi tuve que echarme atrás. No era polvo, no era moho, no era humedad de casa cerrada, era aire usado. Eso es lo mejor que puedo decirte. Aire que ya había pasado demasiadas veces por bocas, por pulmones, por habitaciones cerradas. Un aire masticado, respirado, guardado. Laura se quedó parada en el marco, mirando dentro, y dijo muy bajo: «Aquí no corre el aire». Y yo pensé: claro que no corre, aquí se queda. No se movían las cortinas, no giraba una mota de polvo en un rayo de luz, no había corrientes, ni crujidos de asentamiento, ni tuberías, ni fondo. Era como entrar dentro de algo que estaba conteniendo la respiración. Dani pasó primero, yo detrás. Javi cerró el grupo. Esto está raro», dijo Dani, intentando sonar ligero. Javi respondió desde atrás: «Bueno, no. Otra vez no fue así. Primero se le movió la boca, vi el gesto en el rabillo del ojo y luego escuché: no. Fue esa tontería, un simple no, lo que terminó de ponerme nervioso, porque el retraso ya no parecía un accidente, era un patrón, algo que estaba desacompasándolo. Dije que iba al baño, solo por relajarme un momento. Necesitaba una habitación pequeña, una puerta, un espejo, algo que me dijera: sigues en un sitio normal. Pero el baño fue peor. Había un goteo muy claro, muy definido. No sonaba como agua cayendo sin más, sonaba más espeso, más pesado,
como si cada gota llevase un poco más del cuerpo del que debería. Me acerqué al lavabo. El cepillo de dientes estaba mojado. No húmedo de ambiente, no mojado de hace poco. Apreté el grifo sin pensar. El agua salió tibia al instante. No esta tibieza de tubería al sol. No, tibia como si alguien la hubiera usado un minuto antes. Y al lado del lavabo vi un hilo dental, enrollado, retorcido, sucio. Y pegado a él... Dios, había una fibra roja. No sé si era carne, no sé si era encía. No quise acercar la cara para comprobarlo. Solo sé que no estaba seca. No tenía aspecto de viejo. Tenía brillo reciente. Me aparté tan rápido que choqué con la puerta al salir. Y aún así no dije nada. Todavía estaba intentando agarrarme a la idea de que todo tenía una explicación. Que alguien había pasado por allí antes. Que la mujer limpiaba fatal. Que Javi estaba colocado. Lo que fuera. Volví al salón intentando no respirar por la nariz. ¿Todo bien?, me preguntó Tania en cuanto volví. Mentí tan rápido que casi me dio asco. Sí. Javi estaba sentado y mirando al frente, no a un objeto concreto, no a la pared, al frente, como si estuviera esperando que algo apareciera justo en el centro de la habitación. No parpadeaba, o parpadeaba tampoco, que empecé a fijarme demasiado. Laura lo observó unos segundos antes de llamarlo. Javi. Él tardó en responder, no en pensar, no en girarse, en responder. Se le movieron los labios. Yo conté sin querer. 1, y entonces llegó la voz. ¿Qué? Pero no vino de su boca, o no del todo. Sonaba arriba, como si el techo hubiera repetido la palabra con un retraso mínimo y una garganta distinta. Nadie habló. Yo tragué saliva y noté que el oído se me había taponado un poco, como cuando subes mucha altura de golpe, la presión no baja. Y entonces Javi se tocó la cara. Fue un gesto simple, cansado, como el de alguien que se frota la mejilla por hábito, solo que cuando retiró los dedos, la piel se quedó hundida. Se quedó así. No volvió a su sitio. No recuperó la forma. Se quedó con la marca de la mano, blanda, floja, como si la cara estuviera hecha de algo que todavía no había terminado de solidificarse. Laura soltó una especie de respiración rota. Dani dio un paso hacia él. Yo no me moví. No podía dejar de mirar el hueco en su mejilla. Y Javi se rió. Bueno, no. Otra vez no. Primero vi la risa en la cara. Primero los labios. Primero el gesto. Después vino el sonido. Se me pasa. No era del todo su voz. Cada vez se parecía menos a él, y más a una grabación mal reproducida por un altavoz dañado. Ahí fue cuando entendí que la casa no estaba simplemente rara. La casa estaba interviniendo, y lo hacía, sobre todo, en el tiempo. Nos sentamos, porque sentarse parecía todavía una autoconducta normal, y en ese momento todos necesitamos hacer algo normal o fingir que lo era. La mesa ya estaba preparada. Había pan, queso, latas, cosas frías. Nada cocinado, nada húmedo, nada que explicara por qué el olor del copal se había vuelto más rancio, más aceitoso, más parecido a grasa quemada en una sartén sucia. Laura no tocó nada. Dani abrió una lata. El siseo no se apagó cuando debería. Se quedó un poco más de la cuenta, lo bastante para que todos lo notáramos.
lo bastante para que nadie dijera ¿habéis oído eso? Por miedo a que la respuesta fuese un sí. Javi cogió un trozo de pan, lo mordió. Al principio no pasó nada, solo masticar, tragar, otra vez masticar, y entonces sonó ese crack. Me recorrió la espalda entera. No fue un choque pequeño, no sonó a cubierto golpeando accidentalmente algo, sonó a metal chocando con diente, con raíz, con algo duro y vivo. Javi dejó de mover la mandíbula un segundo. Luego siguió masticando más despacio, como si intentara identificarlo con la lengua. Laura se levantó de golpe. «¡Escupe eso!». Pero él no reaccionó. Seguía mirando la mesa con esa fijeza vacía, la boca abierta un poco más de lo normal, los labios secos, los ojos sin parpadeo. Metió 2 dedos dentro de la boca y sacó algo. Un tornillo, largo, oxidado en los bordes, y, aún así, demasiado limpio por una parte, como recién lavado por saliva. Yo me quedé mirando encima de la mesa, y lo primero fue que no podía estar ahí antes, porque lo habríamos visto. Luego pensé algo peor, que si no estaba antes, ¿de dónde acababa de salir? Laura casi gritó otra vez: «Javi, escupe todo, todo». Él se quedó con la boca entreabierta. Y ahí ocurrió una de las cosas que más me revientan cuando intento dormir. Sus labios empezaron a formar palabras. Claramente, yo vi el movimiento, vi la lengua colocarse, vi el aire prepararse, pero no salió sonido. No al principio. Pasó 1 segundo, 2, 3, y entonces, desde la cocina, no desde él, llegó la frase: «Está duro». Dani se giró tan rápido que casi tiró la silla. «¿Lo has oído?». Nadie respondió porque, claro que sí, se oyó otra vez, más arriba, más lejos, como si la casa estuviera probando distintos sitios para hablar con la voz de Javi. «Duro». Javi cerró la boca tarde, como si el gesto también hubiera ido acompasado. Laura le tocó la mejilla con los dedos, intentando que la mirara, intentando traerlo de vuelta. «Javi, mírame». La presión en la cara, la piel cedió otra vez. No blanda, como un moflete. No, cedió de una forma obscena, como si debajo no hubiera músculo trabajando, ni tensión, ni arquitectura, como si fuera material de relleno. Se hundió bajo sus dedos y se quedó con la forma. Laura apartó la mano con tan deprisa que rozó el plato y lo hizo vibrar. Se quedó mirando su propia marca en la cara de Javi. «No vuelve». Nadie se movió, y entonces él sonrió. No sé cómo seguir diciéndolo de otra manera. La sonrisa siempre llegaba antes que la voz, antes que el sonido, antes que la persona, como si en Javi el gesto y el habla ya no obedecieran al mismo tiempo. «Estoy bien». Su mandíbula empezó a temblar. Primero creí que era nervioso, un tic, tensión, pero no era muscular, era otra cosa, una vibración pequeña, mecánica, irregular, como si por dentro hubiera una pieza intentando encajar en un sitio que no era el suyo. Luego la vibración ganó fuerza y empezó a sonar, no mucho, no alto, pero sí lo suficiente para que diera de entera, como un altavoz roto metido dentro de la cara, como si alguien dentro de él estuviera haciendo pruebas de sonido. «No hables», dijo Dani. Javi abrió la boca.
Solo salió estática. La mandíbula se le movió de lado, apenas 1 milímetro al principio, luego un poco más, luego demasiado. Hubo un chasquido seco que me hizo cerrar los dientes por puro reflejo. Se recolocó mal. No sé cómo describirte eso sin que se me revuelva el estómago. Se le recolocó mal, no fuera de sitio del todo, peor, a medias, como si hubiera encontrado una postura nueva que la anatomía no contempla. Dani sacó el móvil con manos temblorosas y empezó a grabar. Esto no es normal. Y en cuanto miró la pantalla se quedó quieto. No coincide. Me acerqué a él. En el vídeo Javi estaba sentado recto, quieto, sin sonrisa, sin vibración, sin nada raro más allá de la expresión muerta. Pero delante de nosotros, en la mesa, su cara seguía moviéndose. La mandíbula seguía vibrando. La marca en la mejilla seguía hundida. El vídeo iba por delante, o nosotros íbamos por detrás. Javi parpadeó en la pantalla. En la realidad no. Luego, en la realidad, cerró un ojo. Y en la pantalla todavía no. No era un fallo de cámara. Era peor. Era una prueba de que el desfase ya no estaba solo en el sonido. Se estaba metiendo en la imagen. ¿Lo ves?, preguntó Dani. Sí, claro que lo veía. Y ojalá que no. Las ventanas empezaron a sonar. Un golpe de viento duro, repentino, rabioso. Las hojas fueron afuera y se movían. El cristal vibraba, pero las cortinas seguían inmóviles. Eso me partió la cabeza. El sonido entraba, el movimiento no. Otro golpe, más fuerte. Javi levantó la cabeza. Los labios se le movieron. Yo lo vi. Vi que iba a decir algo. Y antes de que su voz pudiera llegar, la pared detrás, la de Laura, habló con ella. No digas nada. Laura se giró de golpe y no había nadie. Javi seguía mirándonos sin parpadear. La mandíbula aún vibra. Dani bajó el móvil. Nos vamos. Javi sonrió otra vez. Nos vamos. Pero esa vez no era su voz. Había una capa debajo, una forma femenina, pegada, superpuesta. Ahí supe que ya no estábamos teniendo una cena rara con un amigo raro. Algo había aprendido a usarlo. Todo empezó a romperse de verdad con Laura. Se llevó la mano a la nuca, con una cara tan extraña que al principio pensé que le iba picado algo, pero no gritó. Y eso fue lo peor. Abrió la boca muchísimo, demasiado, y no salió nada. Ni un gemido, ni aire, ni un carraspeo. Su treza empezó a tensarse hacia atrás. No la tiraba nadie visible. No había una mano, no había un enganche. Simplemente la treza se puso tirante, como si algo fuera de nuestro alcance la hubiera agarrado y estuviera tirando con una fuerza constante. La piel de la nuca empezó a subir. Yo sé que eso no debería poder pasar así. Lo sé, pero pasó. La piel se le estiró hacia atrás y arrastró con ella la forma de la cara, la comisura, los párpados, la línea de la boca. Todo empezó a irse un poco fuera de sitio. No había sangre, no había un corte. Era peor, porque era limpio. Era una deformación sin herida. Una corrección de forma como si alguien estuviera modelando su cara desde dentro y desde atrás al mismo tiempo. No puedo. Vi los labios decirlo. No oí nada. La presión en la habitación subió de golpe. No sabría medirla, pero el cuerpo sí. Me zumbaron los oídos, me latieron los dientes, me costó tragar. Dani dio un paso hacia ella y se frenó, porque no sabía dónde tocarla sin empeorarlo. Respira, Laura, respira. Ella lo intentó, se le movía el pecho, se marcaba el esfuerzo, pero el aire no salía, no entraba o no hacía ruido.
Era como ver a alguien ahogándose detrás de un cristal. La trenza seguía tirando, más y más. Y lo peor era que Laura seguía consciente. Nos miraba, nos pedía ayuda con los ojos. Nos estaba suplicando algo con una cara que poco a poco dejaba de parecerle suya. No sé quién fue el primero en mirar la mesa, Dani. Creo, o puede que yo. Todo estaba yendo tan mal que el cerebro empezó a agarrarse a objetos simples, a tareas, a salidas. Y la única salida posible en ese momento era el coche. Las llaves. Las dijo como si las nombradas fueran a desaparecer. No estaban. Miramos la mesa otra vez, bajo los platos, cerca del tornillo, al lado del pan. Nada. Y nadie se había movido de allí. Nadie había hecho el gesto de cogerlas. Nadie. Lo entendí antes de saber por qué. Arriba. No sé de dónde me salió, solo lo supe, como si la casa me hubiera puesto esa respuesta en la boca. Subimos. Cada peldaño crujía, sí, pero no cuando tocaba. Primero sonaba el crujido, luego caía al pie. Ese desfase ridículo de medio segundo me está machacando la cabeza, porque no era solo raro, era antinatural, en el nivel más básico. El cuerpo vive del ritmo, del antes y el después, del impacto y el sonido. Si eso se rompe, te rompes tú con ello. Subimos igual, porque no quedaba otra. La puerta de la buhardilla estaba abierta. Juraría que antes estaba cerrada. No podría declararlo bajo juramento, pero lo juraría igual, porque había algo obsceno en verla abierta del todo, esperándonos. Entramos. El olor a copal era más fuerte arriba, más concentrado, más viejo. Como si todo el humo de la casa hubiese ido subiendo y se hubiera quedado atrapado allí durante años. Me costaba respirar, no por miedo solo, por densidad. Miramos al suelo y vimos a Javi. No a Javi de pie, no escondido, no muerto. A Javi extendido, plano. No sé cómo decirlo de manera que suene menos horrible de lo que fue. Parecía una piel vacía, una funda, una forma humana aplastada contra el suelo, sin volumen, sin altura, sin peso. La cara estaba allí, sí, los ojos también, abiertos, pero sin profundidad, como si alguien hubiera cogido a una persona y la hubiera extraído todo lo de dentro sin romper la envoltura. No había sangre, no había vísceras, no había nada que justificara esa visión de forma racional. Solo forma. Las manos estaban extendidas, los dedos también. La ropa parecía la suya, pero sin cuerpo debajo. Se pegaba al suelo con una camisa mojada. Y aún así lo reconocimos en el acto. Era él. El Javi real estaba allí, y eso significaba que el de abajo no podía serlo. Ninguno habló, no porque no quisiéramos, porque el cuerpo no veía sentido en gastar aire. Entonces lo oímos desde abajo. Primero una, lejana, desfasada. Hijo. No era Javi, era una voz masculina, y me dio un vuelco el estómago porque durante una fracción de segundos pensé que era el alguien conocido. No por el tono exacto, sino por la intimidad, por la forma en que te llama alguien que te conoce desde niño. Luego vino otra. Ven aquí. Y otra. No tengas miedo. Dani se giró hacia mí con una cara blanca. Eso no es él. No hacía falta decirlo, pero creo que lo dijo para no decir otra cosa mucho peor, que aquellas voces sabían sonar como gente nuestra. Volvieron a llamar. Te estamos esperando. Ven. Ven. Las frases se repetían, sí, pero nunca igual. Cambiaban el tono, el orden, la cercanía. A veces sonaban como desde abajo, a veces justo al lado del oído, a veces desde dentro de la propia memoria. Yo reconocí una voz y casi me caigo. La mía. No imitaba. La mía.
Luego reconocí la de mi madre, no como suena ahora, sino como sonaba hace años, cuando me hablaba medio dormido. Eso me hizo un daño muy concreto, un daño que no tenía nada que ver con el miedo, y precisamente por eso fue peor. Dani abrió la boca para decir algo. Está usando, pero no terminó. No hacía falta. La casa, o lo que fuera aquello, no estaba repitiendo sonidos al azar. Estaba pescando dentro. Los pasos empezaron después, o antes, no lo sé. Ese es el problema. Oímos el crujido de un escalón y no había nadie. Luego otro más arriba y seguía sin haber nadie visible en la escalera. La secuencia de pasos empezó a subir con una claridad casi insultante, uno tras otro, madera que se queja, peso que asciende, ritmo humano, pero vacío. Está subiendo, dijo Dani. Sí, lo estaba, solo que el sonido llegaba antes que el cuerpo. Primero oíamos la subida, después, mucho después, vendría lo que generaba esa subida, si es que venía. Y entonces comprendí algo que se me hizo más daño que la visión de Javi en el suelo. Aquello no iba retrasado. Nosotros íbamos tarde. La voz casi acercarse. Ya casi estamos. Era mi madre otra vez. No, ¿cómo? Sino mi madre. Luego, mezclada encima, otra voz. Dijo, no digas nada. Los pasos seguían subiendo. Cada crujido sonaba antes de tiempo, como una promesa adelantada. Miré el suelo una vez más. El Javi real seguía allí, plano, sin volumen, sin capacidad alguna de ponerse de pie y bajar las escaleras. Y bajo, subiendo hacia nosotros, había algo usando su forma, algo que había aprendido sus labios, su sonrisa, el ritmo equivocado de su voz. Pero no era él, no podía serlo, porque él ya estaba aquí, vacío. El sonido llegó arriba antes que la figura. Eso fue lo más insoportable de ver. El último escalón crujió y solo después aparecía la cabeza, como si la realidad estuviera corrigiéndose tarde. La sombra subió, luego los hombros, luego el resto, desacompasado. Era Javi. Bueno, no. Tenía su cara, su ropa, su altura, pero el movimiento no encajaba dentro de un ser humano. El pie tocó el peldaño después de que oyéramos el impacto. La cabeza giró antes de que el cuello la acompañara. Los labios sonrieron un instante antes de que el resto de la cara entendiera que estaba sonriendo. Nos miró y yo sentí una náusea tan fuerte que tuve que morderme la lengua. Los labios se movieron primero. Claro, siempre primero. Hola. La voz llegó tarde, no desde él, desde atrás, desde las paredes, desde el hueco de la escalera, desde algo que ya estaba en la habitación con nosotros. No era Javi, no era una imitación buena, era peor. Era una presencia que no necesitaba acertar del todo para hacernos daño. Bajamos, o intentamos bajar. Dani fue delante, yo detrás, y durante los primeros segundos sentí que la escalera estaba empujando hacia arriba, no físicamente, no como una fuerza visible, más bien como si el aire tuviera densidad contraria. Cada paso sonaba antes, cada crujido se adelantaba, cada impacto llegaba a mis oídos antes de que mi cuerpo lo ejecutara. Cuando llegamos al salón, Laura seguía donde la habíamos dejado, de pie, inmóvil, con la cara tirada hacia atrás, los ojos tan abiertos que daba miedo mirarlos demasiado tiempo. Seguía mirando al techo, ni un parpadeo. La respiración, cuando la había, era mínima, irregular, como si el cuerpo estuviera entrando y saliendo de pausa. «Laura». Nada. La toqué en el brazo, no reaccionó. Dani la sacudió un poco. Nada. Le presioné la piel solo para comprobar que seguía allí, que seguía siendo una persona, y la textura me dio ganas de vomitar.
Estaba tensa y dura en apariencia, sí, pero debajo cedía, como una fruta que por fuera parece sana y por dentro ya se ha pasado. Muévete, joder, muévete. No podía. No era que no quisiera, era que el cuerpo se le había quedado esperando una orden que ya no iba a llegar. La agarramos entre los dos, Dani de un brazo, yo del otro, y la arrastramos. No protestó, no gritó, no nos ayudó, solo siguió mirando arriba, como si algo pegado al techo fuera lo único que merecía su atención. Yo no miré, no quise darle ese gusto a la casa. En cuanto forzamos la puerta, todo se apagó. No se calmó, no disminuyó, se apagó. Ni grillos, ni vientos, ni ramas, nada. El cerro parecía muerto, no nocturno, muerto, sin ese pequeño ruido de fondo que tienen todos los lugares al aire libre, incluso los más vacíos. La luz también había cambiado, todo era más gris, más plano, como si le hubieran quitado profundidad al mundo. Intentamos avanzar y el aire costaba. No porque hubiera niebla, ni humedad, ni cansancio. Costaba como cuesta atravesar agua pesada, como si cada paso empujara una materia viva. Respiré hondo y el aire no bajó bien. Se me quedó a medio camino, atrapado entre la boca y el pecho, como si el cuerpo no supiera terminar el movimiento. Miré atrás una sola vez. La casa seguía igual y la mujer seguía en la silla, quieta, mirando al mismo punto. Ni siquiera nos estaba siguiendo con la vista. Eso me destrozó más que cualquier persecución. Para ella, nuestra huida no importaba, porque ella sabía algo que nosotros todavía no. Metimos a Laura detrás casi a pulso. La colocamos como pudimos. Dani se sentó delante, metió la llave y giró. Nada. Ni intento de arranque, ni respuesta. Solo el gesto. Y un latido más tarde. Como si el coche estuviera pensando en obedecer una orden vieja, llegó el sonido. Dani me miró, yo le miré. No hacía falta explicar nada. Otra. Volvió a girar, otra vez mal. Primero el gesto, luego el hueco, luego el sonido, como un eco obediente pero retrasado. La tercera vez arrancó. Mal, con un pequeño traqueteo feo, pero arrancó. Y justo cuando pensé, salimos, entró el olor. Nos miraba, o imitaba la idea de mirar. Sus labios empezaron a moverse. Yo ya no sabía lo que venía. Primero el gesto, luego el retraso, después la voz. Hola. La frase no salió de fuera, salió por unos altavoces del coche. Un segundo tarde, no venía del cristal, venía de dentro. Eso fue lo definitivo. No nos perseguía desde fuera, ya estaba con nosotros. Intenté gritar, de verdad. Abrí la boca, forcé el pecho, apreté la garganta. Lo intenté con todo el cuerpo. No salió nada, y un segundo después, por los altavoces del coche salió mi voz. Mi voz, pero rota, distorsionada, ajena. No digas. La frase se repartió. Nada. Y entonces comprendí lo último. No quería matarnos, no quería perseguirnos, no quería asustarnos, quería aprendernos. La voz, la forma, el tiempo, el hueco exacto entre mover la boca y llegar al sonido. Y desde aquella noche, a veces, cuando hablo solo en casa, hay una fracción de segundo en el que siento que mi voz todavía no ha salido, pero alguien ya la estaba oyendo.